Que el Señor les bendiga, amados. Es un gozo poder una vez más compartir juntos a través de estas redes las palabras del Señor, poder estar en comunión aún a la distancia, ¿sí? Es lo que el Señor nos manda, a estar en un mismo espíritu, en comunión, en amor, en acuerdo y poder compartir juntos la palabra que el Señor nos da. Voy a compartirles esta palabra que el Señor me dio, que puso en mi corazón, y espero que pueda expresarla como el Señor me la dio para poder que se cumpla su propósito en nuestras vidas. Vamos a orar y decirle al Espíritu Santo que afirme y confirme su palabra en nosotros y la revele. Señor, en este momento estamos ante tu presencia, amado Dios, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, tu Hijo, y por el poder de tu Espíritu Santo clamamos que seas propicio a nuestra oración. Señor, en este momento quiero pedirte, por favor, que uses mi vida como esa vasija útil para ti, para poder derramar de tu aceite y poder, Señor, impartir esta palabra a todas las personas que la escuchen, Señor. Que no sea yo, sino que seas tú. Tú no sabes lo que te pido, Señor, siempre. Que sea tu presencia, que sea tu espíritu, que sea tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, limpia nuestros canales auditivos. En el nombre de Jesús, limpia nuestro corazón para que seamos buena tierra, Señor. Para que no haya en nosotros obstáculo que impida que tu palabra llegue a nuestro corazón. Quita, Señor, toda dureza de nuestro corazón y pon un corazón moldeable en nosotros, para que tu palabra sea escuchada y que podamos obedecerla, Señor. Te ruego que en cada cual, para el cual tú has hablado esta palabra, seas haciendo tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. Les invito a que vamos a segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, vamos a leer el versículo 14 al 16. Leamos hasta el 17. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 17. ¿Listo? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis inmundo, y yo os recibiré. Mucho se habla en la palabra sobre el yugo, pero quiero ilustrarles lo que es el yugo y la aplicación que el Señor da. Como sabemos, en el pueblo de Israel era fuerte lo que es la ganadería y la agricultura, ¿sí? Era de lo que ellos vivían. Entonces el Señor Jesús, ¿el que hacía? Él tomaba cosas de las que se estaban viviendo, cosas que eran cotidianas para ellos, que eran muy conocidas, y las llevaba a la enseñanza espiritual, ¿sí? Él muchas veces usó que la higuera, que una cosa, que la otra, porque él ponía similitudes. La vid, ¿sí? Usó varias cosas para mostrarnos, para enseñarnos. Y lo mismo lo hizo en este caso con el yugo. Y usó varias veces la palabra yugo para hacer entender al pueblo que estaba escuchando de qué era que se trataba y qué era lo que él quería que entendiéramos. Por eso vamos a ver este corto video para que podamos ilustrarnos un poquito de lo que es un yugo.
Mira. 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 Vamos. Vamos. Oh. Vuelva. Vuelva, Enrique. Vuelva. Vamos. 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 Ya vimos entonces el video, allí nos pudimos ilustrar un poco lo que es el yugo y para lo que se usa, ¿sí? Para arar la tierra, para arrastrar algo pesado, y eso era lo que usaban en el yugo, era poniéndoles a los animalitos aquí en la cerviz, en esta parte de la nuca, para que pudieran hacer el trabajo correctamente. Pero entonces vamos a ver en la palabra de que cuando hablamos de yugo, y cuando hablamos de yugo hay varias formas o varias cosas en que el Señor pone este ejemplo o este significado. Pero algo bien tremendo en lo que el Señor nos lleva es que no puede haber en nosotros yugo desigual. Cuando hablamos de yugo desigual, por los campesinos o las personas, los agricultores, siempre debían usar para esa labor de arar la tierra a través de los animales con el yugo, debían usar animales de la misma especie, ¿sí? Y que estuvieran en una nivelación de tamaño para que pudieran juntos hacer el trabajo y no le quedara a uno más pesado o al otro más cargoso, ¿sí? Y que se pudiera desarrollar de una manera correcta el trabajo, porque si no iba a quedar el arado mal hecho y iban a hacer las cosas mal hechas, ¿sí? Hay ciertas asociaciones que tienen los cristianos con personas incrédulas, con personas que no agradan al Señor, con personas que aún no son hijos de Dios, ¿sí? Porque es que tenemos que entender que cuando somos hijos de Dios, nuestra mentalidad cambia, nuestro pensamiento cambia. Ya no pensamos de la misma manera como las otras personas piensan, ya no hablamos de la misma manera. Cuando llegamos a Cristo, nuestra mente es renovada y ya no nos dejamos guiar por los parámetros que aprendimos ni de nuestros padres ni de la sociedad, sino que ahora nos estamos ciñendo al Señor, ¿sí? Y estamos dejándonos llevar a través de sus enseñanzas, a través de su palabra, y que por el poder de su espíritu nos revela a nuestra vida. Y esas asociaciones son causa de desgracia y de vergüenza en la vida del cristiano. Por eso se deben evitar, porque se convertirán tarde que temprano en un obstáculo, en un dolor de cabeza, en una limitación que le van a impedir que el cristiano disfrute de la plenitud que Dios tiene preparada para él, ¿sí? Que Dios tiene en mente para él. Y cuando habla de yugo, vamos a hablar de lo que es el yugo desigual, ¿sí? Vamos a hablar del yugo desigual. Cuando estamos hablando del yugo desigual, aquí dice en el versículo 14, no se unan en yugo desigual con los incrédulos.
No se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque vamos a estar en diferente nivel. No va a haber la misma nivelación. Y como ya vimos lo que es el yugo, ese palo que atraviesa tanto al uno como al otro, entonces ¿cómo van a quedar? Desnivelados. Van a quedar mal. Y se va a sufrir. Y va a causar molestia. Y va a ser más cargoso el trabajo o lo que quiera en lo que vayamos a asociarnos. Por eso el Señor dijo, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, y empieza a hacer diferentes comparaciones y dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Si hemos entrado a la justicia de Dios, no porque nosotros seamos muy justos, no porque seamos los mejores, no, sino porque hemos recibido la justificación por medio de Jesucristo, y ahora queremos vivir en justicia. Ahora queremos vivir y caminar en esa justicia y aprender a ser justos como nuestro Padre es justo. Y entonces el Señor empieza a decir, bueno, ¿qué compañerismo tiene y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Porque ahora la luz de Cristo resplandeció en nosotros. Se sobreentiende, ¿no? Que ha resplandecido la luz de Cristo en nosotros. Que ya no andamos en tinieblas, que ahora andamos en la luz. Que ahora vivimos para Él. Y que esa luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Por eso dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y empieza a comparar. ¿Y en qué concordia Cristo con Belial? Belial era Satanás. O sea, ¿qué parecido tiene Cristo con Belial? Para que se unan. Para que se unan en un yugo. ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, en el templo de Dios no puede haber ídolos. ¿Sí? Entonces está dando unas comparaciones, está diciendo, no tiene nada que ver. Por eso, y a veces nos metemos en yugo desigual en los negocios. A veces vamos a emprender un negocio y buscamos de socio a una persona que no es un hijo de Dios. A una persona que no se ha convertido realmente. Y buscamos como socios a esas personas. Y son diferentes metas las que tienen tanto el uno como el otro. El uno quiere honrar al Señor a través de ese negocio. El otro lo único que está pensando es en acumular dinero, o en aventajarse, o en hacer negocios raros, o si a uno se le quedó la de vuelta, entonces no se la entrego, o se equivocó y ya. ¿Sí? Y estamos pensando en el uno piensa en coger ventaja y el otro piensa en agradar a Dios. El uno piensa, uy, este negocio salió bueno, mire, nos trajeron esto baratísimo y resulta que es robado, pero está re barato. Y como estamos en el negocio, aquí le podemos ganar un poco de plata. Pero le desagrada a Dios. Y entonces no van los dos en el mismo acuerdo. El Hijo de Dios piensa en honrar a Dios a través de este negocio, dando sus diezmos y ofrendas del negocio para bendecir el negocio. El otro no piensa eso. El otro piensa que es un gastadero de plata innecesario. ¿Sí? Y entonces van a estar en desacuerdo. Y usted se va a ver en una posición, o quiere agradar a Dios o agradar a su socio. O va a tener que ceder a las pretensiones de su socio. ¿Por qué? Porque no fue un yugo igual. Se unió en un yugo desigual a través de este negocio. Y dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Pregunta. ¿Pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Van a tener problemas, van a tener dificultades, van a llegar a un momento donde o el uno o el otro va a colapsar. O el uno se va a aventajar del otro. Y va a ir en decadencia ese negocio, va a ir en decadencia esa sociedad. ¿Por qué? Porque esto es simplemente un principio bíblico para nosotros los hijos de Dios. Es un principio que el Señor nos marcó. Si queremos bendición en todas las áreas en nuestra vida, tenemos que cuidar este principio. Y el yugo es algo importante. Y el Señor dijo, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Van a estar en sentidos opuestos.
Él va a querer tirar hacia un lado y usted hacia el otro, y de esa manera no van a poder lograr nada. Cuando leemos la historia en Génesis, la historia de la Torre de Babel, ¿por qué estos hombres iban construyendo y iban llegando ya casi al cielo? ¿Por qué? Porque estaban en una unidad de espíritu, hablaban un mismo lenguaje, tenían el mismo yugo. Pero cuando el Señor dijo, no podemos permitir eso, y confundió sus idiomas, ¿qué sucedió? No pudieron perseverar y la obra se estancó y no pudieron seguir construyendo. ¿Por qué? Porque ya no hablaban el mismo idioma, porque ya no tenían el mismo lenguaje, porque no estaban de acuerdo. Y es que cuando no estamos de acuerdo, las dos personas que ponemos el negocio, porque estamos hablando de un negocio, en este caso, el yugo del negocio. Si estamos en un yugo desigual y me asocié con esa persona, el negocio va a ir de para abajo, se va a estancar, se va a detener, porque no estamos en el mismo sentir. Usted va a querer llegar a poner alabanzas, a glorificar a Dios, y el otro va a decir groserías, va a decir mentiras, va a decir cosas, y no va a haber una bendición allí. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo. Él no ama a Dios. Su primer lugar no es para Dios. Entonces, no va a haber un acuerdo, una unidad, y no vamos a poder prosperar y ser bendecidos. En otro caso, en el que podemos vivir en yugos desiguales, en las amistades. A veces nuestros amigos son gente que no conocen al Señor. Nuestros amigos son gente que tienen estilos de vida completamente diferentes a lo que Dios nos ha marcado, y le llamamos mi amigo, mi amiga. Es que mi amigo, que yo me la paso bien con él, que yo me la paso bien con ella, pero somos diferentes. Su estilo de vida choca con el mío. Él disfruta ir a tomar, él disfruta ir a fumar, él disfruta mirando de pronto mujeres que pasan y piropeando y haciendo una cosa y otra incorrecta. Su vocabulario, sus palabras son soeces, groseras y de doble sentido. Sus chistes, sus conversaciones son morbosas. Sí, completamente lo que es natural en el mundo. Pero que para nosotros no es así. Porque por eso es que somos diferentes. Por eso es que nos llaman locos. Porque vamos en contra de lo que el mundo dice, en contra de esta corriente mundanal del mundo. Y muchos hijos de Dios se asocian en amistades con personas que no conocen al Señor. Y el amigo, tarde que temprano, le va a llevar y le va a arrastrar nuevamente al pecado y al mundo. Gente que no está agradando al Señor. La Biblia dice, el que cree estar firme, mire, que no caiga. Pero muchas veces nos creemos tan firmes, ay no, yo soy mi amigo, pero yo bien, yo sigo al Señor. Mentiras. Tenemos que mantener pendientes. Y el Señor ya nos ha dado un principio, y este principio es inquebrantable, como la ley de la gravedad. Mire, todo lo que sube, cae. Ese es un principio de la gravedad. Ahora, un principio bíblico para un hijo de Dios es no se unan en yugo desigual con los incrédulos, ni una amistad. Poco a poco, el cristiano va perdiendo su influencia. Poco a poco pierde su influencia como testigos de Dios, del evangelio verdadero de Cristo. Pronto comenzarás a perder el enfoque y sutilmente comenzarás a vivir otra vez en la esclavitud del pecado. La Biblia dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Pero desafortunadamente, al no cumplir este principio, entonces usted dirá, ay, entonces ¿cómo me voy a ganar mis amigos? Usted se los puede ganar no uniéndose en yugo desigual con ellos, simplemente dándoles buen testimonio, porque en el momento en que ellos entren en una crisis, tú debes orar por ellos, y en el momento en que ellos entren en una crisis, te van a ir a buscar para que les des un consejo, ahora sí con deseo de cambiar y no con deseo de arrastrarte nuevamente al pecado y al mundo. ¿Estamos entendiendo?
te alejas de ellos, oras por ellos, los saludas, les compartes un mensaje, pero no pueden ser tus amigos donde tú compartas el paseo, la salida, el cine, la película, el rato, porque de esa manera vas a ir perdiendo tu enfoque, vas a perder tu unción y te vas a ver nuevamente envuelto en los pecados de los cuales el Señor te sacó. Ahora en los sentimientos, en el noviazgo y en el matrimonio, algo tan importante. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Jovencitas que solo ponen sus ojos en hombres del mundo. Hombres jóvenes de Dios que solo ponen sus ojos en mujeres mundanas. ¿Cuál es la concupiscencia que te mueve a eso? ¿Qué hay en tu corazón que te llama la atención esas mujeres o esos chicos de allí? Del mundo, no son para ti. El Señor desde el principio que separó a su pueblo, que era primero el pueblo de Israel, ahora somos todos los que recibimos a Cristo en el corazón, en las naciones enteras. Pero desde un principio Él nos advirtió y nos dijo: no se unan con ellos, no se asocien con ellos, no se ennovien con ellos, no se enamoren, no se casen, mucho menos con gente incrédula, porque te van a llevar a adorar a sus ídolos. ¿Qué le pasó a Salomón? Un hombre sabio, muy inteligente, pero se dejó arrastrar por su concupiscencia y empezó a mirar a mujeres extranjeras, mujeres que no eran del pueblo de Dios. ¿Qué sucedió? Dice la Biblia que esas mujeres le hicieron apartar del Señor. Esas mujeres apartaron su corazón del Señor y empezó él a adorar los ídolos que adoraban esas mujeres. Estamos entendiendo. El Señor lo que quiere, ay, no es que el Señor, ay, es que en la iglesia no hay nada bueno. Miro para acá y miro para allá y nada bueno. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios que te guardas en santidad, que vives para el Señor, te aseguro que el Señor traerá del norte, del sur, del oriente, del occidente, un hombre que ame al Señor así como tú le amas y que se guarda para el Señor, y te lo traerá para que se unan y sean un yugo igual. Lo mismo para los hombres, los caballeros. De pronto no eres jovencita, eres ya una mujer madura, pero quieres tener una pareja. Deja de estar mirando hacia afuera. Deja de estar mirando incrédulos, porque estos te llevarán a pecar. Un noviazgo del mundo es un noviazgo que primero tienen sexo y luego se preguntan el nombre. Un noviazgo del mundo es un noviazgo que si no hay sexo, entonces no es noviazgo. Que si no hay manoseo, que si no hay besuqueo, que si no hay una cosa ahí carnal total, entonces ¿eso qué es? Un hombre del mundo no te va a aceptar llevar un noviazgo en santidad y en pureza, y viceversa. O de pronto te encontraste en la iglesia una que se dice ser cristiana, pero es una carnal total. Y me trae a la memoria una historia de un muchacho que en una de las iglesias donde estuvimos, que es un hijo de Dios y quería guardarse en santidad. Y se consiguió una novia de ahí mismo de la iglesia, pero la muchacha estaba muy llena de carnalidad. O sea, estaban en yugo desigual porque él quería agradar al Señor, ella quería agradar sus carnes. Y entonces, como él no quiso tener relaciones sexuales con ella, le dijo que si era gay o que mejor terminaran. Y se fue y se acostó con el mejor amigo de él. ¿Por qué? Porque andaban en yugo desigual. Ella no tenía las mismas metas, la misma santidad. No quería buscar al Señor de la misma manera, no quería agradarlo. Quería agradar sus propias carnes. Y es lo que yo les digo a los jóvenes, a las muchachas, a los hombres y mujeres que están solteros. No se unan en yugo desigual. No busquen, dejen el desespero, esperen al Señor. Esperen en el Señor. Si usted es un hombre que se guarda para el Señor, que vive en santidad, el Señor te dará la esposa correcta, la mujer que ame al Señor. Porque la vana es la belleza y engañosa es la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esa es la mujer que vale la pena. El hombre que vale la pena es un hombre temeroso de Dios. En mentiras que te va a amar
si no ama primero a Dios. Es mentiras que va a cambiar si no se deja transformar por el Señor. Entonces, no se unan en yugo desigual, porque te llevará a caídas sexuales, a prácticas incorrectas, a fomentar lugares que Dios ya te ha dicho que no debes ir, que no debes estar allí, a frecuentar esos lugares. Él no va a entenderte, la persona del mundo, el incrédulo, no va a entenderte cuando tú le dices que quieres guardarte en santidad. Y si te llegas a casar con esa persona, porque hay gente, a veces nos engañamos, no, yo lo convierto, yo lo llevo al Señor y lo llevo a la iglesia, y él por casarse con usted o por estar con usted va a la iglesia, empieza a asistir a una iglesia, pero es un lobo disfrazado de oveja. Conozco también la historia de una chica de alabanza, muy amadora del Señor, entregada, pero ¿qué pasó? Puso sus ojos y olvidó este principio: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Quiso pasar por alto ese principio, y en la iglesia no hay nada con ese cuento tampoco, que de una vez les digo, saquen de eso de la cabeza. Y quiso pasarse por alto ese principio, y fue y conoció un muchacho del mundo y lo llevó a la iglesia, y él sí, haciéndose el santo, se puso la vestidura de oveja, las alas de mentiras, pero la cola se le iba saliendo poco a poco. Y entonces entró, hasta se bautizó y no, entonces ella se casó con él. Después de que se casó, empezó el sufrimiento para esta muchacha, porque la consecuencia del yugo desigual es terrible. Porque el yugo desigual te hace arrastrar con más fuerza, porque él no tiene la capacidad de arrastrar, antes tira para otro lado y hace la carga más pesada. Ya no la dejaba congregarse, ya no la dejaba nada, ella dejó de cantar, ella dejó de servir al Señor por agradar a su esposo, ya después tampoco ir a la iglesia porque él le daba el domingo, porque vámonos para un partido, porque vámonos para un paseo, y ella pues bueno, sí. Después empezó a pegarle, después empezó a llevarle otras mujeres a la casa misma de ella. Fue una vida terrible hasta que terminaron separándose. Y ella adolorida, sus hijos sufriendo. ¿Por qué? Porque esas son las consecuencias del yugo desigual. La historia que yo creo que ustedes la conocen, los que han escuchado, del pastor Gille Ávila, de su hija. Lo mismo, un yugo desigual. Ella se le metió y se casó con ese muchacho, aunque el papá le dijo que no, pero ella, enamorada, se casó con este hombre. Y este hombre terminó matándola. ¿La mató? Las consecuencias de un yugo desigual, por algo el Señor nos dice, no se unan en yugo desigual. Ahora, no puede usted mirar así con sus ojos carnales a la persona, que porque va a la iglesia. Debe mirarlo con los ojos espirituales, mirar que tanto ama al Señor y sus actitudes de verdad, que no te engañe. Pero si tú vives en comunión con el Señor, vas a ver quién es verdadero y quién no es. Pero si tú eres un carnal, pues ¿quién se le van a adherir? Todos los carnales, porque de lo que tengo te doy y los espíritus se buscan. Tenemos que aprender a vivir conforme a lo que nos dice la palabra. No se unan en yugo desigual. Salid de en medio de ellos. En el versículo 17, apartados. Si estás en este momento ennoviado, con mucha amistad, o en un negocio con una persona que no es creyente, que no es verdadero hijo de Dios, apártate, sal de allí. Termina con ese noviazgo, termina con esa relación. Dice el Señor en Deuteronomio 22:10, no pondrás a arar con buey y con asno juntamente. No ararás con buey y con asno juntamente. El buey es uno, el asno es otro. Y si los dos se ponen a arar, ¿qué va a pasar? Hay una historia de un camello y un burrito. Los pusieron a arar juntos, ¿sí?
el que lo dio cuenta de que un campesino solo tenía un camello y un burro y necesitaba arar la tierra, y los puso a los dos. Y entonces imagínense el camello y el burrito, y les puso el yugo para que araran. Y el camello pues más alto, más fuerte, le tocaba hacer toda la fuerza, y el pobre burro no podía con los pasos del camello, que son largos, y le tocaba al camello andar suavecito y al burro a toda galope para poder ir al paso del camello. La tierra quedó mal arada, no quedó bien, el camello se sobreesforzó, el burro también, los dos terminaron cansados, agotados, enfermos y quebrados, a causa de que no es un yugo. Por eso el Señor dijo, no, Deuteronomio 22:10, no pondrás a buey con burro, son diferentes. Tú y la persona del mundo son diferentes. Tú has nacido de Dios, él aún no ha nacido de Dios. Tú eres una nueva criatura. Tú eres un hijo de Dios. Tú no eres de este mundo. Él pertenece al mundo. ¿Estamos entendiendo? Somos de diferente especie, aunque somos seres humanos. Debemos buscar el yugo igual. Ahora, el yugo difícil, Mateo 11:28. El Señor dijo, vengan a mí si están trabajados y cargados. El yugo difícil es el yugo de la vida, o también el yugo opresor del enemigo en Deuteronomio 28:48. Está hablando el Señor que Él los entregó a la opresión del enemigo porque no quisieron llevar su yugo, no quisieron obedecer al Señor, se quitaron el yugo del Señor y prefirieron el yugo del enemigo. Entonces el Señor dijo, los entregaré al yugo opresor del enemigo. El enemigo pone opresión en tu vida cuando nosotros somos desobedientes, cuando quieres hacer lo que se te vino en gana y no lo que el Señor te ha dicho que hagas. Entonces caemos en el yugo opresor del enemigo, o la vida con tanta fatalidad, con tanta cosa, las cargas, los problemas, las enfermedades, las preocupaciones, el dinero, la economía, problemas familiares, todos esos son yugos y cargas difíciles. Pero el Señor dijo, vengan a mí, los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. O sea, el Señor dice, venga para acá, les quito ese yugo. Pero nos pone una condición. Después, en el versículo 29 dice, carguen, lleven mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. Y este yugo fácil y ligera quiere decir humíllense. El yugo siempre se ponía aquí, ¿no? En esto que se llama la cerviz. Y siempre el Señor habló que muchas veces somos hombres y mujeres de dura cerviz porque no queremos agradar al Señor, porque no queremos humillarnos delante de Él, porque no queremos obedecerle. Y esa dureza de la cerviz nos lleva a llevar yugos pesados del enemigo, cargas pesadas que Él no nos ha llamado a llevar yugos de un novio, de un esposo que no ama a Dios y que te vuelve una carga pesada para ti, para obedecer al Señor. Quieres servir, quiero obedecer al Señor, pero tienes que arrastrar con ese yugo que no es igual al tuyo a causa de tu desobediencia y que no te humillaste al Señor. Pues ahora humíllate delante de Él, porque Él te dice, deja que yo lleve tu yugo y lleva tú mi yugo y tu carga, déjame a mí llevar tu yugo y tu carga y lleva tú el mío, que es fácil y ligero. Y aquí quiero darte otra cosa que hacen los ganaderos o los granjeros para arar. Toman un buey maduro y con experiencia y lo ponen al lado de un buey joven e inexperto. Entonces el buey, y se ponen el yugo los dos. ¿Qué hace el buey maduro y con experiencia? Carga y lleva al otro. Y el otro joven y sin experiencia, que no conoce el camino, que no sabe para dónde ir, quiere como irse del camino. Y el buey maduro y con experiencia se conoce el camino, sabe su trabajo, sabe por dónde ir y lo arrastra y lo encamina y lo hace caminar y le enseña y le muestra hasta que los dos juntos llevan la carga, llevan el yugo. Y el buey grande le enseña al otro cómo es, y la carga se hace liviana y ligera.
Eso es lo que quiere el Señor, que nos unamos en yugo con Él, que tomemos su yugo, que es fácil y ligero, porque Él es el buey con experiencia. Él es el maduro, Él es el que conoce, Él es el que sabe y te dice: deja de estar luchando, deja de estar sufriendo, de cargar cargas pesadas que no puedes, porque tú no puedes. Deja de estar enyugado con esa persona desigual, enyúgate conmigo, lleva mi yugo, porque yo te llevaré. Yo llevaré esa carga que te hace pesada, te mostraré el camino, te digo por dónde andar para que te vuelvas maduro, para que te vuelvas experto, para que aprendas, pero nunca sueltes mi yugo. Porque dijo el Señor, cuando el pueblo en Deuteronomio soltó el yugo, vino el yugo del opresor, del enemigo. En cambio, el yugo del Señor es fácil y ligero. Deja de estar enyugándote en yugo desigual. Él se ofrece llevar el peso que tú no puedes llevar. Él se ofrece llevar la carga que así te se hace pesada, que ya no puedes andar con esa carga. Y deja que el Señor lleve el yugo contigo. El yugo, que el Señor lleve tus cargas y tú déjate poner el yugo del Señor, humíllate delante de Él. Deja que Él tome el control de tu vida, ya deja de dirigirla tú, ya deja de escoger tú, que te has equivocado tanto. Humíllate delante de Él y deja de estar reclamando. Y deja que Él te enseñe y te muestre el camino. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias porque quitaste de mi vida el yugo pesado y la carga que yo no podía llevar. Gracias porque cada día te ofreces a llevar mis cargas. Gracias, mi amor, porque cada día te ofreces a llevar ese peso que yo no puedo. Y te vas allí como ese buey maduro y experto, llevando mi carga y enseñándome por dónde es, enseñándome a vivir en esta vida conforme a tu voluntad, agradándote. Me muestras el camino correcto, Señor. Gracias. Te pido por favor que a cada hombre, mujer, joven, jovencita que estén escuchando esta palabra, que se hayan unido en yugo desigual en amistades, en relaciones sentimentales o en negocios con personas incrédulas, te ruego que les des el carácter y la sabiduría para cortar con esto, para poder tener bendición, Señor. Y te ruego que las mujeres o el hombre que están ya en un yugo de matrimonio con una persona que no te conoce, Señor, te ruego que los ayudes, que les des la sabiduría para que tú seas el que lleve ese yugo y esa carga y ellos puedan ser sabios y dirigir al otro y llevarlo a ti, Señor. Pero no dejándose llevar con un yugo de una persona desigual, sino llevando el yugo y la carga tuya, obedeciéndote a ti antes que a los hombres. Solo así podremos ser ejemplo y testimonio. Te ruego que des sabiduría, Señor, a cada cual en su necesidad, en su situación, y que les llenes de fuerza y de poder y que les llenes de carácter en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amados, les invito a que terminemos este tiempo alabando al Señor y muchas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga.